Después de que el tribunal hiciera pública oficialmente la sentencia de divorcio, cerró un capítulo largo y agotador de su vida. Su matrimonio de más de 10 años con Thuy terminó sin escándalos ni ruido, pero dejó cicatrices silenciosas que solo quienes lo vivieron podían entender. Noches pesadas, silencios que duraban más que cualquier reproche, heridas acumuladas con el paso de los años. Todo llegó finalmente a su fin. Dee decidió marcharse no por rencor, sino porque ya estaba exhausto. Y en ese periodo en el que su vida parecía quedarse vacía, Huyen apareció como una pausa suave y necesaria. Ella no intentó sacarlo del pasado con promesas, ni lo obligó a olvidar lo que había vivido. Simplemente estuvo ahí con la paciencia suficiente para escuchar, la generosidad para comprender, y la fortaleza para amar a un hombre lleno de grietas emocionales. Huyen entendía perfectamente las miradas inquisitivas y los comentarios de la gente al saber que amaba a un hombre recién divorciado. Aún así lo aceptó todo, porque en Dee veía a alguien que había pasado por pérdidas, que había soportado suficiente dolor como para saber valorar de verdad la palabra tranquilidad. Para ella eso valía más que cualquier juicio ajeno. Sin embargo, cuando Dee y Huyen aún no habían terminado de construir su nueva vida juntos, comenzaron a surgir corrientes ocultas. Thuy, a pesar de haber firmado los papeles del divorcio, nunca logró soltarlo de verdad. La sensación de pérdida, los celos y el dolor la fueron alejando de sí misma. Cada vez que escuchaba que Dee vivía en paz junto a Huyen, sentía un nudo en el pecho. En su mente distorsionada, la felicidad de Dee era una traición, y la existencia de Huyen un recordatorio cruel de que había sido reemplazada. Al principio fueron mensajes anónimos, luego llamadas a medianoche. Después, seguimientos silenciosos desde la distancia. Thuy quedó atrapada en un círculo de obsesión que ella misma ya no podía controlar. Creía que si no podía tener a Dee, entonces Huyen tampoco tenía derecho a estar con él. En su desesperación, Thuy recurrió a Hung, un primo astuto manipulador, y que nunca ocultó su desprecio hacia Huyen. Al escuchar que Dee había elegido definitivamente a otra mujer, Hung guardó silencio por un momento, y luego esbozó una sonrisa apenas visible, la sonrisa fría de alguien que ya había encontrado la forma perfecta de convertir la bondad ajena en una trampa. Hung tenía una hermana menor llamada Han, casi 20 años más joven que Dee, con una apariencia frágil y unos ojos que parecían pedir ayuda constantemente. Para los demás, Han era la imagen de alguien débil que necesitaba protección. Y precisamente esa fue la pieza que Hung decidió usar. Un plan cuidadosamente preparado comenzó a tomar forma. Han fingió enfermarse tras una caída en lo profundo del bosque, justo en el lugar por donde Dee solía pasar. Ese encuentro aparentemente casual llevó de inmediato a una reacción muy propia de Dee. No podía abandonar a alguien que necesitaba ayuda. Dee llevó a Han a su casa y la cuidó con amabilidad y prudencia, sin sospechar que detrás de esa fragilidad había una actuación calculada al detalle. Poco a poco, Han buscó acercarse, más lágrimas en el momento justo. Cansancio exagerado, palabras de agradecimiento mezcladas con dependencia. El único objetivo era sembrar dudas en el corazón de Huyen y provocar en Dee culpa y remordimiento. Pero Dee no era un hombre fácil de manipular. Los años de ruptura le habían enseñado a observar, a escuchar y sobre todo a reconocer cuando su bondad estaba siendo utilizada. Los detalles extraños comenzaron a hacerse evidentes, y cuando la verdad salió a la luz, Dee no huyó. Enfrentó todo de frente, cortó de raíz cualquier relación ambigua, eligió a Huyen sin vacilar, sin silencio, sin dudas. Porque para Dee el amor no es solo un sentimiento, sino también una responsabilidad y una elección clara.
Después de la tormenta, la relación entre Dae y Huyen no solo no se quebró, sino que se volvió más sólida, y quienes estuvieron detrás del engaño finalmente tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus propias intrigas, una verdad dolorosa pero inevitable. An no era una mala persona. Al menos ella siempre lo creyó así. Solo era una chica joven demasiado acostumbrada a obedecer a los demás, especialmente a Hung, el primo que siempre parecía entender la vida, entender a las personas y saber exactamente qué decir para sembrar en ella dudas y cálculos. Hung le susurró a Han que no necesitaba hacer nada extremo. Solo tenía que hacer que Dae dudara un poco. Solo tenía que lograr que Huyen se sintiera insegura. Decía que cuando una mujer empieza a dudar tarde o temprano, se retira sola. Y que eso no era hacer daño a nadie, solo poner a prueba a un hombre. An le creyó. Aquella tarde, el cielo de la montaña estaba gris y pesado, y la lluvia caía en silencio cubriendo las laderas. Dae iba camino a revisar la zona de cultivo cuando vio una figura inmóvil junto a un sendero estrecho. Era Han con la ropa manchada de barro, el rostro pálido y una respiración débil casi perdiéndose en la niebla fría. Dae no dudó. Siempre había sido así, no daba la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Cargó a aquella joven desconocida y la llevó a la casa donde él y Huyen estaban construyendo juntos una vida nueva, sencilla pero tranquila. Huyen se quedó paralizada al ver a Dae regresar con una chica joven. Pero la sorpresa duró solo un instante. No preguntó, no entró en pánico. Hirvió agua, preparó una sopa caliente, ayudó a Han a cambiarse de ropa seca y la cuidó con la atención de una hermana mayor. Para Huyen, Han no era más que alguien que había sufrido un accidente. No sabía que desde ese momento un nudo invisible empezaba a apretar lentamente sus vidas. En los días siguientes, Han se fue recuperando. La fiebre desapareció. El color volvió a su rostro. Aún así decía que no tenía a dónde ir, con una voz temblorosa como si temiera ser abandonada. Dae aceptó que se quedara un tiempo más, pensando simplemente que era una ayuda temporal. Mantuvo la distancia, actuó con respeto y nunca cruzó ningún límite. Pero Han no. La forma en que miraba a Dae empezó a cambiar. Ya no era solo gratitud, sino expectativa. Contactos que parecían accidentales. Comentarios entre broma y verdad. Apariciones calculadas cuando Huyen no estaba. Todo seguía el plan tal como Hung se lo había enseñado. Han se repetía que solo estaba cumpliendo el plan. Que Dae era un hombre y que tarde o temprano vacilaría ante una chica joven que se mostraba frágil y necesitada de protección. Pero cada vez que veía la calma de Dae o la confianza absoluta que Huyen depositaba en ambos su corazón, se desestabilizaba. Algunas noches no podía dormir preguntándose si no había ido demasiado lejos. Mientras tanto, Dae y Huyen creían que las tormentas habían quedado atrás desde que el tribunal hizo oficial la sentencia de divorcio. El matrimonio de más de 10 años con Thuy había terminado sin ruido, pero dejó cicatrices profundas en Dae. Él decidió seguir adelante con Huyen, una mujer que lo amaba con paciencia, comprensión y sin exigencias. Sin embargo, Thuy nunca logró soltarlo del todo. Desde los celos silenciosos hasta una obsesión persistente, no podía aceptar que Dae encontrara paz con otra persona. Con la ayuda de Hung, alguien que creía que cualquier objetivo podía lograrse mediante manipulación, se armó un plan y Han se convirtió en la pieza más débil pero también la más peligrosa. Lo que Hung y Thuy no previeron fue que Dae ya no era el hombre de antes. Las rupturas lo habían vuelto más lúcido, más atento a lo extraño. Poco a poco los detalles en el comportamiento de Han se hicieron evidentes, palabras que no coincidían, miradas que cruzaban límites, historias a medias entre verdad y mentira. Dae eligió enfrentar la situación. No evitó el problema. No guardó silencio. Puso todo sobre la mesa, dejó claros los límites y cortó cualquier posibilidad de ser manipulado.
Y lo más importante, eligió a Huyen sin dudarlo. Para De, el amor no es solo un sentimiento, sino una elección clara y una lealtad absoluta. Después de la tormenta, la relación entre De y Huyen no solo no se rompió, sino que se volvió más fuerte. Y Han, al enfrentarse a la verdad, se vio obligada a mirarse a sí misma y comprender que la debilidad, si es guiada por el camino equivocado, también puede convertirse en una herramienta para herir a otros. Quienes estaban detrás del plan finalmente tuvieron que afrontar las consecuencias de sus propias intrigas. El matrimonio de De y Thuy terminó en silencio, sin escándalos ni ruido, pero ese silencio no significó paz. Dejó en ambos cicatrices, profundas heridas invisibles que volvían a doler cada vez que el pasado aparecía en la memoria, especialmente cuando De decidió irse y llevarse el resto de su vida para empezar de nuevo junto a Huyen, la mujer a la que amó con una dedicación sincera después de años de agotamiento emocional. Precisamente esas rupturas cambiaron a De. Ya no era un hombre ingenuo, ni alguien que se dejara cegar por una fragilidad cuidadosamente construida. Por eso Han se equivocó al pensar que bastaban unas lágrimas, unas palabras susurradas en el momento justo para hacerlo dudar. Los cambios en la actitud de Han no pasaron desapercibidos para De. Miradas que se prolongaban más de lo normal. Frases ambiguas como si pusieran a prueba los límites, y sobre todo la preocupación silenciosa de Huyen, que nunca mostró celos de forma evidente, pero que se iba retirando poco a poco cada vez que Han se acercaba a él. En esos momentos, el corazón de De se sentía pesado no por indecisión, sino porque sabía que estaba frente a una elección muy clara. Aquella noche, cuando en la casa solo quedaban ellos dos y la lluvia golpeaba con ritmo constante los cristales, Han intentó acercarse a De forma deliberada. Sus palabras eran lo suficientemente ambiguas como para que un hombre vulnerable pudiera malinterpretarlas. Pero De no esquivó la situación ni dejó que la ira lo guiara. La miró directamente con una calma casi fría y le hizo una pregunta breve y directa. ¿Viniste aquí porque necesitabas ayuda? ¿O estás siguiendo el plan de alguien? Esa pregunta fue el golpe final. Han quedó paralizada. La fachada frágil que había sostenido todo ese tiempo se derrumbó por completo. Rompió a llorar y lo confesó todo: las insinuaciones de Hung, la presión silenciosa de Thuy y su propia debilidad por haberse dejado convertir en una pieza de un plan que no tuvo el valor de rechazar. Pero esas lágrimas ya no podían comprar la confianza perdida. A la mañana siguiente De le pidió a Han que se marchara. Siguió actuando con la decencia de siempre, la ayudó a contactar a familiares y a organizar un lugar temporal donde quedarse, pero no le permitió permanecer un día más en la casa. Sin reproches, sin dramatismos, solo un límite claro e innegociable. Más importante aún, De eligió la honestidad absoluta con Huyen. Le contó todo sin ocultar nada, sin justificarse, sin suavizar ningún detalle. Sabía que incluso media verdad podía convertirse en el inicio de una ruptura. Huyen escuchó en silencio. Las lágrimas cayeron, pero no por celos ni por resentimiento, sino por emoción. En medio del caos de mentiras y manipulaciones, De la había elegido a ella con franqueza y con una decisión firme, y eso para Huyen valía más que cualquier promesa. En cuanto a Thuy, al enterarse de que el plan había fracasado, se vio obligada a enfrentar una verdad amarga. Hay cosas que una vez perdidas no pueden recuperarse con intrigas ni manipulación. El de ahora ya no era el hombre del pasado. Y Huyen tampoco era una mujer que pudiera ser apartada con trucos sucios. Entre los restos de los malentendidos y las mentiras, el amor de y Huyen no se rompió. Al contrario, se volvió más fuerte, porque entendieron que basta con que uno dude para que cualquier tormenta lo destruya todo. Pero cuando dos personas eligen estar del mismo lado, se eligen con claridad y sin vacilaciones, ningún plan puede volver a interponerse entre ellas.
Cuando Han salió de aquella casa cargando un pequeño baló y con los ojos hinchados de tanto llorar, Hung fue el primero en saber que todo había fracasado. No hizo falta que nadie se lo dijera. Bastó ver las llamadas perdidas de Han una tras otra insistentes y luego el silencio absoluto. Hung entendió que incluso la pieza más débil ya había caído del tablero. No se enfadó. No rompió nada. No lanzó insultos. Simplemente se quedó sentado en la habitación a oscuras, recostado en la silla con la mirada vacía clavada en el techo. Una sonrisa fina, fría y torcida apareció apenas en sus labios, la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que subestimó al rival, y peor aún sobreestimó sus propias capacidades. Hung siempre creyó que entendía a las personas, que todas las emociones podían manipularse, que cualquier relación podía torcerse con el empujón adecuado. Había vivido así durante años, apoyándose en su astucia, en su habilidad para detectar las debilidades ajenas antes de que los demás pudieran ocultarlas. Pero esta vez olvidó algo esencial: no todo el mundo sigue siendo la misma persona que ayer. De no se derrumbó. Huyen no se retiró. Y Han, a quien Hung creía completamente manejable, se rompió de una forma que él nunca había previsto. En los días siguientes, Hung empezó a notar claramente el cambio. Nadie lo enfrentó directamente. Nadie lo acusó ni lo criticó. Pero las llamadas dejaron de ser respondidas. Las propuestas de colaboración desaparecieron de repente. Las relaciones que antes se sostenían en la astucia y el cálculo comenzaron a retirarse en silencio pero con firmeza. Entonces Hung lo entendió: su reputación no se había destruido por un gran escándalo, sino que se había ido desgastando a través de muchas miradas desconfiadas. Nadie hablaba mal de él, pero tampoco confiaban ya. Y en el mundo en el que Hung siempre se había movido con soltura, perder la confianza equivalía a perderlo todo. En cuanto a Tui, las consecuencias llegaron de una manera más lenta pero más dolorosa. El día que supo que le había pedido a Han que se marchara, Tui no lloró de inmediato. Se sentó durante mucho tiempo frente al espejo, observando su reflejo bajo una luz blanca y apagada. Un rostro conocido pero extraño. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no recordaba la última vez que había sonreído de forma natural. Tui siempre pensó que solo estaba reclamando lo que era suyo, que más de 10 años de matrimonio no podían borrarse simplemente porque otra mujer apareciera en el momento adecuado. Se permitió los celos, el resentimiento e incluso la manipulación, convencida de que todo eso nacía del amor. Pero cuando el plan se derrumbó, cuando De no miró atrás y cuando Huyen no desapareció como ella había imaginado, Tui se vio obligada a enfrentar una verdad cruda: aquello que llamaba amor llevaba mucho tiempo deformado. En los días siguientes, Tui vivió en un estado extraño, a medio camino entre el vacío y la resignación. Ya no había a quien aferrarse, ya no había a quien culpar. Incluso Hung empezó a mantenerse distante porque tampoco quería verse arrastrado más profundamente a un caos que ya se había salido de control. La antigua casa se volvió inquietantemente silenciosa. Ya no había discusiones, pero tampoco risas. Ya no había noches de insomnio por celos, pero sí largos vacíos que ahogaban. Tui empezó a entender que hay dolores que no estallan con violencia, sino que sangran poco a poco, día tras día. Algunas noches Tui tomaba el teléfono, abría el chat con De y volvía a cerrarlo. No sabía qué decir. Pedir perdón. Demasiado tarde. Reprochar. No tenía sentido. Intentar retenerlo. Había perdido ese derecho el día que firmó los papeles del divorcio. Y Hung, después de todo, comprendió que lo que más le dolía no era el fracaso, sino el vacío. Siempre había vivido de la sensación de control.
Cuando nada estuvo ya en sus manos, dejó de saber quién era. La astucia de la que tanto se enorgullecía se convirtió en una carga porque empezó a ver claramente las consecuencias de los cálculos que antes había considerado solo un juego mental. On recordó la mirada de Han el día que se fue sin reproches, sin súplicas, solo una decepción profunda. Esa mirada lo persiguió más que cualquier acusación. Porque por primera vez entendió que no solo había herido a otros, sino que también había empujado a alguien de su propia familia a una herida que él no tuvo el valor de cargar en su lugar. Y Tui, en una tarde lluviosa muy parecida a aquella en la que D se marchó de casa, finalmente rompió a llorar. No lloró por haber perdido a D, sino por haberse perdido a sí misma, por haber perdido a la mujer que alguna vez supo amar de forma sana, por haber perdido la capacidad de soltar a tiempo, por haber perdido la oportunidad de irse con dignidad. Comprendió que si en su momento hubiera enfrentado la ruptura con calma, quizá todo habría sido distinto, pero nadie puede volver al punto anterior a sus errores. Lo único que queda es seguir viviendo con las consecuencias. En esta historia no hubo vencedores excepto la verdad. D y Huyen siguieron adelante con sus vidas, no porque fueran perfectos, sino porque se eligieron en el momento justo y se mantuvieron firmes. Jung y Tui, cada uno a su manera, tuvieron que aprender una lección tardía. Cuando usas la manipulación para retener algo que ya no te pertenece, lo primero que pierdes siempre eres tú mismo. Después de todo, parecía que por fin todo se había calmado. La casa de D y Huyen volvió a su ritmo habitual, tranquila, ordenada, sin pasos extraños ni miradas que obligaran a estar en guardia. An se había ido, Jung y Tui ya no aparecían. Las corrientes ocultas parecían haberse disuelto en el pasado, dejando una superficie tan quieta que uno podía engañarse creyendo que la paz había regresado de verdad. Pero de lo sabía, hay tormentas que no rugen en la superficie. Permanecen en el fondo esperando en silencio el momento adecuado para salir. Una mañana temprano, mientras Huyen aún dormía, D estaba solo en el porche. La luz del amanecer se filtraba entre las copas de los árboles, dibujando manchas irregulares sobre la tierra. Dio un sorbo a su café ya frío y, casi sin darse cuenta, dirigió la mirada hacia el camino estrecho que salía del bosque, el mismo por el que Han se había marchado aquel día. D ya no se sentía culpable, pero en su interior persistía una sensación extraña. No era miedo, sino la intuición de alguien que ya había vivido una ruptura. Esto aún no había terminado. Huyen se despertó más tarde de lo habitual. Salió con una chaqueta ligera y se colocó a su lado. Durante unos minutos no dijeron nada. El silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un acuerdo tácito. Habían superado una prueba en la que si uno solo de los dos hubiera dudado, todo se habría venido abajo. ¿Estás bien?, preguntó Huyen en voz baja. D asintió, pero se detuvo un instante como si estuviera sopesando algo. Al final habló despacio. Solo estaba pensando, hay personas que no saben soltar, no porque sigan amando, sino porque no aceptan perder. Huyen no preguntó más. Lo entendía. Igual que entendía que la calma actual no era una recompensa, sino el resultado de una elección, y que toda elección siempre tiene un precio. En otro lugar, Tui estaba sentada en una habitación alquilada y estrecha, bajo una luz amarilla y débil que se reflejaba en las paredes descascaradas. Se había mudado de la casa antigua no porque no pudiera quedarse, sino porque no soportaba seguir viviendo rodeada de recuerdos que la asfixiaban cada día. Sobre la mesa había una caja de cartón vieja. Dentro, cosas que había guardado durante años, algunas fotos antiguas, un reloj que D solía llevar, y el papel del divorcio ya arrugado en los bordes. Lo sacó uno a uno como si se estuviera enfrentando a la mujer que había sido hacía más de 10 años. Tui ya no lloraba como antes. Ahora las lágrimas llegaban despacio, pesadas y escasas. Pero cuando caían, arrastraban la amargura de alguien que lo había comprendido todo demasiado tarde.
Se preguntó si de haber elegido no aferrarse a cualquier precio, si no hubiera escuchado a Jung, si se hubiera detenido a tiempo, la habría mirado de otra manera. Pero ya no quedaba nadie que respondiera a esa pregunta. El teléfono de Thuy vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿De verdad crees que todo ya terminó? Thuy se quedó mirando la pantalla. El corazón le latió un poco más rápido. No respondió de inmediato. Pero en ese instante entendió algo: hay puertas que se cierran y personas que siguen de pie afuera negándose a irse. Al otro lado de la ciudad, Jung estaba en una cafetería casi vacía. Frente a él se sentaba un hombre desconocido de expresión tranquila y mirada difícil de leer. La conversación era baja sin tensión aparente, pero cada frase tenía peso. ¿Estás seguro de que quieres meterte otra vez en esto?, preguntó el hombre. Jung guardó silencio unos segundos y luego esbozó una sonrisa seca. No me gusta perder. Por primera vez en mucho tiempo, Jung volvió a sentir aquella sensación familiar, la de alguien frente a un tablero de ajedrez, que aunque ha perdido muchas piezas, sigue creyendo que aún le queda una jugada. Al mismo tiempo, Han iba sentada en un autobús que se alejaba de la ciudad. Apoyó la frente contra el vidrio y observó cómo las filas de árboles quedaban atrás. Ya no sentía rencor, pero tampoco podía perdonarse a sí misma. Llevaba consigo un secreto que nunca le había contado a de un detalle pequeño pero suficiente para cambiar la forma en que todos verían lo ocurrido. Han no sabía si debía regresar algún día, pero sabía algo con certeza: una verdad que no se dice no desaparece. Solo se queda dormida esperando a alguien con el valor suficiente para despertarla. Esa noche, cuando Dae y Huyen se preparaban para dormir, el teléfono de Dae vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo y contestó. Al otro lado solo silencio y algunas respiraciones. ¿De verdad crees que ya escapaste de todo?, le dijo una voz grave demasiado familiar. Dae se incorporó de inmediato. Su mirada se ensombreció. Huyen lo observó con la sensación de que algo no estaba bien. Hay cosas que aún no han terminado. La llamada se cortó. Dae no habló de inmediato. Miró a Huyen y dijo despacio: tal vez todavía no podamos detenernos. Huyen le tomó la mano, sin miedo, sin retroceder. Si aún tenemos que enfrentarlo, dijo, quiero que lo hagamos juntos. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, trayendo consigo la sensación de una tormenta que se estaba formando. Aún no había estallado, pero la presión ya se sentía en el aire. Esta historia aún no ha terminado. Porque hay personas que cuando lo han perdido todo no eligen retirarse en silencio. Y hay verdades que cuando salen a la luz no solo hieren a otros, sino que obligan a todos a pagar un precio una vez más.